¿qué es una adicción? ¿No? Esa es la pregunta principal. ¿Qué es una adicción? Y bueno, más allá de un término majo etimológico o de un diccionario, quiero llegar a un término que a mí me llamó mucho la atención y es básicamente el estado en el que nuestro cerebro deja de trabajar para tu supervivencia y empieza a trabajar para el consumo de algo que te está destruyendo. La adicción básicamente es una trampa. Te da una falsa ilusión o falsa sensación de control de la situación, pero después te vuelves a quedar en la misma situación de vacío o de dolor. Yo creo que todos los seres humanos tenemos ese nivel de conciencia de saber que algo está bien o algo no está bien. Si tienes dudas en que si está bien o no está bien, es porque tal vez no está bien lo que estás haciendo. Entonces, Directamente uno tiene la capacidad de poder ser libre. Y si tú tienes que negociar, porque el cerebro no necesita negociar con una sustancia para poder sentirse tranquilo. ¿a quién le ha pasado que entra de repente a TikTok o a Instagram Reels y mira un video y luego haces scroll y te ves otro video y otro video? Y cuando te das cuenta ya han transcurrido 2, 3 horas de tu tiempo. Bienvenidos a Rompecabezas Podcast. Para nosotros es una gran alegría que estés hoy escuchándonos ahí en las diferentes plataformas. Bienvenido, Marlon. Este tema está muy interesante, la verdad. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Me siento muy bien Comenzamos con esto verte de de las nuevo, poder adicciones. compartir Qué fuerte, ¿verdad? contigo. Creo que esta cercanía ha permitido que cada día nos planteemos nuevos temas, temas que pues nos van a hacer preguntarnos cuál es el rumbo de nuestra vida y además, Majo, siento que seguir puliendo, ¿no? La base de este podcast que es ser piececitas en proceso. Por eso mismo, Majo, pues agradecerte desde ya por el espacio y qué bonito volver a verte y compartir contigo y a nuestra audiencia. Bienvenidos sean también a este espacio. Bienvenidos a todos y hoy queremos que pongan muchísima atención porque esto es algo que a todos nos sucede. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado envueltos en algún tipo de adicción. Hay adicciones graves, sensibles, ya lo iremos desarrollando en el transcurso de este episodio. Pero lo más importante es que puedas utilizar este contenido para analizarte a ti mismo y que puedas empezar ese proceso de transformación para convertirte en tu mejor versión. Entonces, Marlon, comenzamos con esto de las adicciones. Qué fuerte, ¿verdad? Claro que sí. Las adicciones, creo que es un tema bastante delicado también a tocar. ¿Por qué? Porque tristemente hoy en día el mundo te juzga y te critica, e incluso te banean por decir la verdad. O sea, decir la verdad no es malo, chicos, chicas, jóvenes. Porque, en primer lugar, decir la verdad nos ayuda a identificar en qué punto estamos, ¿no? Y desde ese punto partir a un nuevo punto. O sea, eso es únicamente para aquellos y aquellas que quieran partir de un punto A a un punto B. Entonces nosotros con Majo lo que vamos a hacer hoy, porque no somos perfectos tampoco, pero sí somos piezas en proceso y queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que no queremos que desde un principio vengan y se pongan hostiles, ¿no? O quiénes son estos para hablarme a mí de adicciones, ¿no? Más bien preferiría que pongan una mente de estudiante al igual que nosotros y que se sienten alrededor nuestro, se lo imaginen y todos juntos ir desmenuzando este tema que es bastante delicado. Yo lo llamo delicado porque hoy en día todos somos parte, ¿no? De este control mental, de estas adicciones, todos somos parte de este mundo, incluso consciente o inconscientemente, pero somos parte, somos ahí sí que producto del consumismo y no nos damos cuenta. Por eso creo que es importante desglosarlo. Como seres humanos somos inteligentísimos. Dios nos dio una capacidad maravillosa para poder comprender, analizar y tomar buenas decisiones. Por ende, creo que cuando conocemos la verdad se nos abre un nuevo mundo y a través de ese nuevo mundo poder tomar decisiones que nos beneficien y que nos construyan en la mejor versión de nosotros mismos. Hemos dicho,
a poder conseguir nuestro prime, ¿no? O sea, literalmente verse esta versión de ustedes de aquí a 5 a 10 años como la mejor versión y estamos a tiempo de cambiar. No importa la edad que tengan, no importa la situación que estén, si están sumamente metidos en las adicciones o ya. Y es un tema que también sacamos porque en su momento creo que todos y cada uno de nosotros, me incluyo, hemos estado en alguna adicción y muchas veces ni siquiera hemos sido conscientes. Pero hoy en día hemos logrado salir de esas adicciones y tal vez te esté pasando lo mismo. Y te vamos a ir desglosando una forma o algunas formas de poder ir saliendo de esto. Primero quisiera definir, Majo, ¿qué es una adicción? ¿No? Esa es la pregunta principal. ¿Qué es una adicción? Y bueno, más allá de un término majo etimológico o de un diccionario, quiero llegar a un término que a mí me llamó mucho la atención y es básicamente el estado en el que nuestro cerebro deja de trabajar para tu supervivencia y empieza a trabajar para el consumo de algo que te está destruyendo. A ver, primero, desglosándolo, por ejemplo, podemos comenzar con que nosotros no somos conscientes del daño que nos está haciendo esta adicción. Nos está secuestrando básicamente un sistema que nosotros tenemos, que es el sistema de recompensas, y lo estamos duplicando, triplicando, que es la dopamina. Cosas que normalmente el cerebro ya tiene su forma de funcionar. Y bajo, yo quisiera resaltar algo aquí, que de cuando yo lo lo supe, me abrió un nuevo camino y es que nuestro cerebro sigue siendo un cerebro primitivo, es decir, es un cerebro Ok. de miles de años, ¿no? Y tiene su forma de operar, de aprender, de reaccionar, de ser. Y hoy en día tenemos grandes industrias, Majo, multimillonarias en donde hay directamente personas especialistas, neurocientíficos trabajando para ver de qué manera funciona nuestro cerebro y de esa manera generar algún producto, ¿no? Para que estemos adictos a ese producto. Varios de los productos que podemos mencionar, Majo, el scroll, ¿no? Que es básicamente entrar a las redes sociales y empezar a ver y a ver y a ver y a ver, a ver contenido, el contenido para adultos también. Tenemos dos tipos, y esto es importante resaltarlo, Majo, dos tipos de adicciones, ¿sabes? Una adicción que es más directa y una adicción que es más indirecta. Y aquí es importante señalar porque estos dos grupos como tal, uno se basa en consumir sustancias, ¿no? Que le hacen daño al cuerpo y la otra son más tipo conductuales o es decir, de comportamiento, o sea, que se basan en el comportamiento. Algunos de los ejemplos que te daba, por ejemplo, es todos aquellos compuestos químicos que al final alteran todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Y esto llega a generar algo que preocupa mucho, genera dependencia del ser humano. Por ejemplo, tenemos el alcohol, ¿no? Tenemos el tabaco, la nicotina, y de ahí podemos pasar a aquellas que se consumen ya con sustancias químicas que literalmente te van destruyendo, como todo el tema de sustancias ilícitas, ¿no? También está, aunque por increíble que parezca, una que es muy común y normalizada, es la cafeína. Es también una forma de que muchas personas cuando no toman café, ¿qué es lo que les sucede? Se sienten alteradas, ansiosas porque quieren café. O sea, sin darte cuenta, estás siendo parte también de ese grupo. Ahora tenemos también las adicciones conductuales, o sea, es decir, todas aquellas que no somos conscientes o de manera indirecta nos están afectando, como por ejemplo la tecnología, ¿no? Las redes sociales, los juegos de azar, por ejemplo, el apostar, los juegos de casino, los videojuegos, la comida. Ahora resulta que la comida también. ¿Por qué? Porque hoy en día el consumismo de la comida, hay gran porcentaje de población que está con sobrepeso. O sea, y sin darse cuenta, muchas personas, yo no sé si les ha pasado, pero cuando se sienten tristes, ansiosas o deprimidas, les da por comer. ¿No? Eso también es una adicción, una manera de Igual. reacción. También hay otras que son más emergentes, que están empezando. Hay personas que son adictas al trabajo. O sea, por increíble que parezca, sí, hay personas que les gusta trabajar y que se vuelven adictas demasiado. O sea, no digo que esté mal trabajar, que no suene mal eso, sino que hay lugares como por ejemplo Japón, en donde literalmente las personas son adictas, adictas al trabajo. Incluso, si no estoy mal, tienen hasta un nombre para esa adicción al trabajo. O sea, eso
hace que muchas personas allá también, no solo allá, sino en todo el mundo, los niveles de depresión, de ansiedad, de suicidio, de problemas de salud mental crezcan, ¿no? Porque se aíslan completamente. Está también las compras compulsivas. Hay quienes les da por comprar y comprar y esa es su manera de poder rellenar esos vacíos, pero al final es una adicción, ¿no? Todo el tema de intimidad sexual, el tema de contenido para adultos, e incluso hay personas que el ejercicio físico excesivo también es una Mm, adicción. No aquel ejercicio que te construye, sino aquel que al final es demasiado excesivo que te está generando, en lugar de un bien, un mal, porque te está controlando, ¿no? Pues bueno, esto es un poquito de todo, Majo. Te he llevado un poquito por todo el aspecto. Y aquí quisiera tu apreciación respecto a ello para que puedas complementar lo que hemos comentado hasta ahora y de esta manera también darnos cuenta cuál es el recorrido, cómo empezamos, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante, cómo vamos empezando a meternos en este mundo sin ser conscientes. Pero bueno, dejo para que tú nos comentes tu apreciación al respecto. Creo que este es un tema bastante fuerte y sobre todo por los ejemplos que tú ponías de de los diferentes tipos de adicciones, es importante que cada uno de nosotros podamos tener conocimiento para ir detectándolos y después cuando los tenemos detectados, poder trabajar en nosotros mismos con ellos, ¿verdad? Yo me declaro culpable de la adicción al café. Ahorita que le estás diciendo, digo, sí, sí soy. Ahorita estoy tratando de dejar el café, estoy como regulando porque yo antes te cuento que me tomaba tal vez unos 2 litros de café diarios, eso era de todos los días. Y ahorita ya lo reduje a por lo menos una taza cada 2 veces a la semana y estoy tratando de sustituir el café por tés naturales y cosas así. Porque aunque yo decía, es que a mí el café no me da sueño o a mí no me pone en alerta, no me pone hiperactiva, pero sí me di cuenta que le estaba haciendo un daño a mi organismo. Y es a lo que voy al principio, ¿verdad? Es importante que podamos detectar primero qué es una adicción, cuáles son las adicciones que están enfrente de nosotros. Y porque también son cosas que no son feas, pues, o sea, no es que de primer inicio las empiezas a probar y no te van a provocar un rechazo, porque son cosas que al ojo humano, a la primera impresión, son como cosas cool, ¿no? Son cosas deliciosas o son cosas que nos hacen sentir bien o que provocan esa sensación de alegría extrema, ¿verdad? En nuestra vida y poco a poco es que nos vamos envolviendo en ella. Yo tengo acá una frase que creo que resume muy bien lo que acabas de decir, que dice, la adicción empieza con la búsqueda de un alivio y termina con la pérdida de la libertad. Oh, wow. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar con esto? ¿Verdad? Eso es cierto. Y sabes, esto me recuerda también a que muchas veces antes, y todos podemos ahorita hacer una evaluación en nuestro cerebro, cómo funciona esto. No sé si les pasaba que antes tal vez les gustaba jugar a las escondidas o les gustaba jugar canicas o les gustaba jugar, o un niño que por ejemplo le gustaba ir a jugar los fines de semana con su abuelo, algún, no sé, algún juego como tal y eso le provocaba, por ejemplo, 5 bolitas de dopamina, ¿no? Pero resulta que el niño conoció el iPad y en el iPad hay un montón de jueguitos y ahí hay un montón de estimulación y ¡fum! Aprende de todo y eso le genera 500 bolitas de dopamina. O sea, ya luego cuando se le plantea de nuevo y el abuelo lo invita, ¿no? A jugar de nuevo con él, o sea, le va a parecer demasiado aburrido, ¿no? Es lo mismo. Yo recuerdo que yo cuando voy a ver a mis sobrinos, ellos siempre me dicen, juguemos escondite, ¿no? Y hasta cierto punto, bueno, porque no están expuestos a pantallas, eso les parece muy divertido y no se aburren, ¿no? O sea, es como que por ellos puedes estar jugando escondite toda la noche, todo el día, todo el rato, porque a ellos les encanta eso. ¿Por qué? Porque para ellos se les genera 5 bolitas de dopamina. Pero el día en el que ellos conozcan, esperemos no sea de esa manera, pero el día que ellos conozcan una tablet y vean un montón de videojuegos ahí, ya jugar, literal, ya no les va a parecer divertido. Y es lo mismo con nosotros. Es como ir y platicar, tal vez tener una charla amena,
poder conversar tranquilamente con alguien, ya eso parece aburrido. Entonces ya se empieza mejor, agarremos el teléfono todos en la familia, en lugar de platicar en la mesa, agarremos el teléfono y empecemos a distraernos. O sea, de manera consciente o inconsciente estamos haciendo este tipo de situaciones. Y eso es lo triste, ¿no? De hoy en día, que se está perdiendo ese control mental. O sea, se está llevando a cabo un secuestro, como decíamos, de esa recompensa como tal. Entonces, creo que hay que ser conscientes, ¿no? De cuál es el problema y también ser conscientes de los peligros que esto puede generar. O sea, hemos mencionado grandes adicciones, como por ejemplo el contenido para adultos. Y esto lo que ha sucedido es que literalmente detrás de ese contenido, lo único que hay son personas especialistas para ver de qué manera siempre te dan y te dan más contenido para que tú te conviertas en una adicción. Ahora, recordemos eso antes de pasar a ese tema del ejemplo de contenido para adultos, que el cerebro Ujú. aprende de tres formas: de sonido, de luz y de movimiento. ¿Qué es lo que Ok. sucede hoy en día? O sea, cuando somos bebés y nacemos, esas son las tres formas de aprender del bebé. O sea, si alguien prende la luz, el bebé voltea a ver, aunque no sepa qué es, él voltea y reacciona. Cuando escucha algo, también voltea y reacciona, ¿no? O cuando ve que se mueve algo, también voltea y reacciona, aunque no sabe qué específicamente es. Pues te pregunto, Majo, ¿qué es lo que tiene un teléfono? ¿Un teléfono tiene sonido? Sí, total. Sonido, ¿Tiene luces, movimiento? movimiento. ¿Tiene luz? Sí. ¿Tiene iluminación? Sí. Entonces, o sea, cuando ya el cerebro dice, bueno, ya aquí encuentro yo en este pequeño cuadro que me cabe en la mano, encuentro luz, sonido y movimiento, entonces yo para qué voy a aprender a nivel externo, o sea, ya no siento la necesidad de. A veces pues se cuestiona mucho esa parte, pero realmente creo que debemos de preguntarnos, primero, ¿qué le estamos enseñando a los niños? Hoy en día yo he sido testigo de muchos niños que ya no les apetece compartir con sus familiares porque no se pueden despegar de su iPad, ¿no? Es como que esa es su forma de socializar. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Y este es el peligro mayor, Majo, es que vivimos en una sociedad en donde es lo que somos, sociedad. O sea, el ser humano es sociable por naturaleza. El ser humano no puede estar solo. Entonces, hablábamos contigo hace un momento de que cuando el ser humano está solo, lo único que va a hacer es tratar de quitarse ese aburrimiento. Entonces es ahí cuando entonces viene el cerebro siempre va a recordar qué es lo que le genera placer, qué es lo que le genera bienestar, qué es lo que apaga a esos sensores para mantenerlo, por decirlo de alguna manera, En mute. atento a los peligros que hay en la naturaleza, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es más, agarra el teléfono, apaga sus sensores y se pasa ahí horas y horas y horas. Y yo no sé si les ha pasado, pero han habido momentos en los cuales tú pasas horas y horas y no te das cuenta de que pasaste tanto tiempo en el teléfono scrolleando. Y eso es porque hay una parte del cerebro que se apaga, que no mide el tema del tiempo porque se concentra directamente en eso. Pero eso no debería de pasar directamente en las redes sociales, sino que también sucede cuando, por ejemplo, te gusta cocinar, cosa que a mí no me gusta. Pero, por ejemplo, he visto que a alguien le gusta cocinar, cuando siente el tiempo no se le pasó, o a alguien le gusta leer. Entonces el cerebro siente que no hay Totalmente. peligro ahí como tal, Ujú. entonces se entrega completamente a ello. Cuando siente el tiempo se le pasó. O por ejemplo, Majo y yo nos encanta poder charlar, dialogar y de esta manera abrimos este espacio. Cuando sentimos el tiempo se nos fue. Nos encanta, nos apasiona esto, Lector. ¿Alguna otra pasión que tú puedas mencionar, por ejemplo, que sientes que a veces no se nos va el tiempo o alguna otra cosa que quisieras comentar? Sí, por ejemplo, a mí me encanta estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces, cuando me meto a un curso o algo así, cuando yo miro ya se pasó el tiempo y no me di cuenta porque estoy tan enfocada en el nuevo conocimiento que estoy adquiriendo. Y siempre estoy en búsqueda de más información. eh, Información que puede servir, ¿verdad? Desde cómo atar una corbata hasta temas ya técnicos de mi carrera. Y es muy fácil perder el rumbo del tiempo cuando hay algo que realmente te gusta o así como tú dices, cuando los sensores de nuestro cerebro se apagan. Yo creo que
Lo malo es cuando te apagan y no estás aprovechando el tiempo o eso que estás haciendo no te está construyendo como persona, que precisamente es lo que hacen las adicciones, ¿verdad? Como diferenciar entre una y otra es que una te construye y que la otra te destruye, aunque en ese momento te dé esa sensación de, uff, soy el más, soy el superior, o te ayude a apagar o a esconder ciertos dolores o heridas que tú estás queriendo no ver, ¿verdad? Y para mí, ya ahí como avanzando en este tema de las adicciones, creo que eso es algo que te ayuda como a taparte los ojos para no ver tu realidad, como para no sentir en ese momento lo que estás pasando. Y el ser humano ha perdido esta habilidad de enfrentarse al dolor y se ha ocultado atrás de todas estas adicciones para poder sobrevivir o sobrellevar las cosas. Pero creo que lo mejor sería irnos entrenando para enfrentar el dolor, enfrentar el sufrimiento o enfrentar la situación y que cada vez podamos ser más fuertes en este sentido. La pregunta es cómo saber si lo que yo estoy haciendo es bueno o es malo, o si es una adicción o no es una adicción. O sea, como, ¿por qué lo estoy haciendo? Sí, es correcto. Bueno, yo creo que primero ya vamos a llegar a esa parte en donde te voy a explicar la manera en cómo de identificar si yo estoy o no estoy en una adicción. Pero antes de eso me gustaría también recalcar una parte que tú dijiste y que literalmente es que al final no nos damos cuenta que esa adicción que estamos teniendo al final es una enfermedad cerebral, básicamente es crónica, porque al final es un ciclo siempre de estar buscando, ¿no? De estar buscando compulsivamente, eh, donde cada quien al final no solo consume, no consume directamente para decir me voy a sentir bien y eso, sino porque tristemente, como he dicho anteriormente, esto nos ha venido a individualizar, a separar como sociedad. Y cuando ves tu vida y ves que tu vida tal vez no es lo que tú esperabas, eso te hace sentir, está fuerte un poco la palabra, pero miserable. Y no digo que en este sentido, o sea, sea algo que sea externo a mi persona, sino digo, a veces nos sentimos de esa manera. Y entonces decimos, en lugar de aceptar lo que me está pasando o de enfrentar lo que me está pasando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mejor vayamos a ver TikTok, vamos a ver los videos de Instagram, los reels de Instagram, o mejor pongámonos a matar ese aburrimiento viendo contenido para adultos. Y de esa manera huimos de nuestra realidad, ¿no? En lugar de afrontarlo, porque al final el cerebro tiene sus formas. Entonces, a eso voy de que el cerebro tiene su forma de aprender, ya dijimos de qué manera, pero también tiene su forma de aprender hábitos como tal. El cerebro, su forma de aprender, tiene su tiempo, su proceso, ¿no? Los hábitos, ¿cómo se aprenden? Repitiéndolos, ¿no? ¿Ok? Diariamente. Es como, el cerebro aprende repitiendo. Entonces, cuando nosotros queremos crear un hábito, directamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo quiero crear el hábito majo de leer. Fíjate que a mí leer como que no se me da. Vale, está bien. El cerebro funciona de la siguiente manera. En nuestro cerebro, y yo te lo mostraba hace un momento, me gustaría ver si lo encuentro rápidamente por acá. En nuestro cerebro se generan lo que son conexiones neuronales. Estas conexiones neuronales tienen una forma de un árbol y quiero que todos se imaginen ahora un árbol. ¿Qué es lo que tiene un árbol? Tiene ramas, tiene tallo, ¿no? Tiene conexiones Raíces. con otras ramas. O sea, un árbol, ¿cómo? Tiene raíces, es correcto. Entonces, literalmente en nuestro cerebro lo que tenemos es eso. O sea, literalmente tenemos lo que son conexiones neuronales que literalmente tienen la forma de un árbol, por ejemplo. Puedo mostrarte, vamos a ver si logro acá mostrarlo bien y se logra ver bien. Pero si pueden ver ahí, son como pequeños, pequeños arbolitos, ¿no? Y que se llegan a generar diferentes conexiones neuronales. ¿Cómo se ven en el cerebro? Se ven de esta forma. Miren, la forma en la que se ven literalmente ya de cerca. Vamos a ver si los encontramos por acá. Esto nos va a ayudar a identificarlo un poco más, cómo se ven esta en nuestro cerebro. Y de esa manera esto nos va a servir también para poder continuar explicando la forma en que esto funciona. Listo, aquí está. Entonces acá pueden ver un poco directamente ya una
conexión neuronal. A ver, Marlon, sí, pero ¿y esto de qué manera se come o qué? Bueno, te explico. La forma en la que esto podemos entenderlo es que cuando yo no tengo el hábito de la lectura, entonces yo digo, bueno, me voy a proponer a empezar a leer, voy a empezar con una página diaria, ¿no? Entonces yo vengo, agarro mi libro y agarro el libro más sencillo, incluso aquí hay uno que este es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque son letras grandes y todo, y digo, esta página la leo en un momentito, ¿no? Entonces yo empiezo, leo la primera, bueno, ya leí la primera página, lo dejo ahí, mañana regreso. Con eso que hicimos ahorita, empezó a generarse una conexión neuronal, empieza a crecer como un honguito en nuestro cerebro. Ese honguito luego, si mañana lo volvemos a hacer, ¡pum!, se refuerza, ya empezó a crecer más. Siguiente día, ¡pum!, empezaron a salir ramitas. Siguiente día, ¡pum!, y empieza a fortalecerse. Cuando sobrepasamos nosotros los 21 días, ese árbol como tal ya generó proteínas fuertes que lo que permite es que se fortalezca. Entonces el hábito ya es nuestro. O, por ejemplo, otra forma de hacerlo es cuando vamos a aprender a manejar carro, aprender a manejar motocicleta. Cuando vamos a aprender eso, por ejemplo, la primera vez a quién no le costó, ¿no? Nerviosos de cómo lo vamos a hacer, qué tal si nos pasa algo, pues, o sea, nervio absoluto porque no tenemos experiencia. Yo recuerdo que la primera vez que yo agarré un carro casi lo chocaba, porque literalmente era como el nervio que se genera. Ahora, hoy en día ya no se me es difícil. Yo agarro mi carro, voy, pum, pum, pum. O sea, ya ni siquiera tengo que pensar. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo lo agarré, mi cerebro empezó a aprender y empezó a generar conexiones neuronales. Creció el honguito. Ese honguito luego, el siguiente día, cuando yo volví a practicar, volvió a crecer y a fortalecerse. Hoy en día es un gran árbol. Y ese gran árbol ya está tan fortalecido que yo ya no necesito pensar. Simplemente se lo lleva a la mente no consciente para que ya sea algo automático. Al final el cerebro te cuida y trata de ahorrar energía, por ende trata de automatizar los procesos para ahorrar energía. Todo aquello que ya aprendió lo pasa al automático, ¿no? Y ya de esa manera, pues ya no tienes que pensar en ello. Cuando te vas a cepillar, ya no piensas, cuando te bañas, ya no piensas, cuando comes, ya no piensas, cuando cocinas, dependiendo si te gusta y todo, ya aprendiste, ya no piensas. O sea, hay muchas cosas que ya automatizamos, ¿no? Para poder utilizar. Ahora, poniendo este ejemplo, ya que nos haya quedado un poco claro, sucede lo mismo con los malos hábitos. O sea, el cerebro no diferencia como tal, ¿no? O sea, el cerebro es todo lo que venga, hay que aprenderlo. Entonces, porque nuestro amo así nos está diciendo que es el cerebro, te hace caso a tus elecciones. Entonces viene y cuando tú un día vienes y estás aburrido y empiezas a formar el hábito de beber alcohol o del tabaco. Bueno, la primera vez, me sintió tranquilo, relajado. La segunda vez, bueno, está bien, ¿no? O sea, al final dos no es nada. O sea, como dice Una no es una ninguna. frase que escuché una vez, una no es ninguna, dos es la mitad de una, tres no sé qué, o sea, hasta rima le tienen y todo. Pero o sea, ya luego la tercera, tampoco sientes como ese cargo de conciencia, porque dices, solo tres, no pasa nada. La cuarta, la quinta, cuando sientes más de 21 días. ¿Qué es lo que sucede después? Al final ya hay una adicción. Aunque dejes una semana, el fin de semana te va a recordar esa adicción, que eso te genera tranquilidad, que te genera bienestar, que te genera placer, que te hace olvidarte de tus problemas. Ve, toma, eso te va a ayudar. O también el otro, lo que mencionábamos anteriormente, lo que es el tema del contenido para adultos, ¿no? El tema del contenido para adultos es lo mismo. Estás aburrido en tu casa, vale. Bueno, pues estoy aburrido, entro no, no nos vayamos muy lejos. El teléfono, simplemente el teléfono entras y ya ni siquiera pensás, pum, 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 ya sabes que te genera placer y ya vas, ¿no? Ya sabes que te genera bienestar y ya vas a buscarlo. Lo mismo sucede con eso. Cuando tú entras, hoy en día el contenido para adultos es tan accesible de buscar y tan accesible de encontrar, ¿no? Y es gratuito, pero a la vez le estás generando millones y millones de dólares a unas industrias que están invirtiendo en eso. Entonces tu cerebro ya te genera esa adicción. Ahora que hay un problema, como eso es como un secuestro como tal de ese sistema del cerebro, lo que va a suceder es que este nunca se va a saciar
porque luego el cerebro cuando te dan esos momentos de ansiedad, de dolor, esos momentos en donde te sientes desesperado, es una forma de que tu cerebro te dan esas gotitas de dolor, tanto antes de consumir como también después de consumir, que te da como esa goma moral, es para que el cerebro trata de tener una contraparte para defenderte, ¿no? Es como cuando comes mucho azúcar, el cerebro pues expulsa, segrega insulina, ¿no? Para que haya ese balance en tu cuerpo. Pero si tú les ingresas tanto, o sea, ya el cerebro ya no puede cubrir eso. Entonces, que es lo mismo lo que sucede con este tema de la dopamina. O sea, cuando tú encuentras mucho placer en algo, o sea, te da tanta dopamina que al final ya no lo puede controlar. Y, y esos pequeños dosis de dolor, lo único que te hacen es consume más, porque así de esa manera ya no sientes dolor. Y hasta que el día en el que ya el cuerpo no se va a saciar y te va a exigir más, 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 luego vienen los problemas, ¿no? Los grandes problemas de que pequeñas dosis ya no te dan esa primera sensación de placer que sentías al principio. Entonces, ya respondiendo tu pregunta, y perdona que te di todo este gran ¿no? mapa, Muy pero era bien. como para ir entrando ya en el tema, es cómo saber, Marlon, si estoy en una adicción. Bueno, aquí hay unas técnicas que yo quisiera darte, ¿no? Porque Eh, yo creo que cómo saber si yo soy adicto depende de ciertos filtros, ¿sabes? Y yo le llamo el filtro de la verdad, básicamente. Es el filtro en el cual ok, no le busques justificaciones, la verdad es la verdad y la verdad os hará libres, es cierto, o sea, la verdad te hace libre y si tú no eres consciente, entonces no vas a poder ser libre. Entonces, toma la verdad desde un punto de vista neutro. Es más, hasta le puedes pedir a alguien, si tienes confianza, que te ayude a evaluarte sin una forma de que encuentre, que te trate de beneficiar, ¿no? Que no sea básicamente partidario tuyo, sino que te hable con la verdad. Ahora, tengo el primer test del que vamos a hablar, y si quieren tomen nota, yo voy a tomar nota también acá, es el test de la privación. ¿Qué es el test de la privación? Bueno, miren, hay una forma sencilla de saber si tú eres adicto a algo. Primero piensa, ¿qué es eso que tú tal vez tienes dudas de que eres adicto? Puede ser el alcohol, el tabaco, el contenido para adultos, las redes sociales, eh, alguna sustancia química, los videojuegos, la comida, el azúcar, eh, las compras compulsivas, etcétera, ¿no? Y sí, un montón, hay un montón, hay un montón. Trata de dejar o intenta dejar esa adicción por 30 días completos. O sea, ok. demuéstrame, no a mí, demuéstrate a ti que puedes estar sin eso 30 días y no sentir ese desespero o esas La ganas necesidad. de, exacto, la necesidad de estar con esa adicción. Si al tercer día aparecen excusas como, por ejemplo, dice, "Ah, es que no es para tanto, este Marlon está loco, es majo, no sé de qué habla, o sea, no, hombre, yo lo controlo y todo", pero al final también llegas a sentir como esa irritabilidad, ¿no? Y a la vez también ansiedad insoportable. Déjame decirte muy lastimosamente que eres un adicto. O sea, porque ya la sustancia te controla. Entonces, yo sí te sé decir y he aprendido con base a la información, con base a la lectura, con base... Uno de los libros que yo recomiendo mucho es este de acá, Enciende tu cerebro, de la doctora Caroline Leaf, que te ayuda a esclarecer directamente cómo funciona tu cerebro, de qué manera operan las adicciones, de qué manera operan los malos hábitos y de qué manera tú también puedes salir de eso. Y vamos a hablar de eso. Eh, pero directamente uno tiene la capacidad de poder ser libre. Y si tú tienes que negociar, porque el cerebro no necesita negociar con una sustancia para poder sentirse tranquilo. O sea, eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la otra forma también que podemos, am, por ejemplo, darnos cuenta si somos adictos, es básicamente, le llamo el fenómeno de la tolerancia.
Número dos, fenómeno de la tolerancia. Entonces, la tolerancia como tal, a ver, cuando tú empezaste con esta adicción, tú hoy mismo te produce el mismo placer que el primer día. O sea, ¿necesitas la misma dosis o ya la has aumentado? Porque ya no te es suficiente. No, si tú necesitas dosis más altas de, por ejemplo, contenido para adultos más extremo. O sea, yo hablo de contenido para adultos porque es uno de los que más entra en el ser humano, porque es en la soledad, en la oscuridad, en el momento en el cual tal vez nadie te ve y de esa manera eres más vulnerable, ¿no? Entonces, eso al final es una trampa porque tomemos en cuenta que una adicción siempre pues, decimos que es un salto al vacío, Majo. O sea, directamente nosotros el salto que damos es en donde no va a haber un fondo para eso. Siempre te va a pedir más y más y más porque tus receptores de dopamina ya no, ya tu cerebro ya se descontroló porque literalmente estás quemando esos receptores de dopamina. O sea, lo que tal vez te producía una intimidad, como por ejemplo una charla, un paseo, ¿no? O el hecho de cuando estás conociendo a alguien, su perfume, conversar, compartir, tomar de la mano, darse un beso. eh, Todito eso ya no te produce tal vez la misma sensación de dopamina que te puede ser agradable o placentera, porque has aprendido que a través de píxeles en una pantalla tú puedes obtener toditos esos, incluso más dosis de dopamina, de bolitas de dopamina como tal. O sea, ya no se asemeja a la realidad. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, otra de las cosas también, ¿no? Es el deterioro, por ejemplo, que es el tercero, que vamos a tomar en cuenta cómo saber si estamos adictos a algo o no, es el deterioro de la vida real. Básicamente, a lo que estoy hablando es, em, si tú alguna vez, y me gustaría preguntarte aquí, ¿tú alguna vez has Ujú. mentido por ocultar este tipo de adicción? Es como decir, o sea, tratar de ocultárselo a alguien más, tal vez te lo preguntaron o incluso tocaron el tema y te has sentido incómodo a ello. ¿No? O incluso lo más peligroso es que esto te ha ayudado te ha inducido a descuidar tu trabajo, tu salud, tu pareja. No, eso también es otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, al final hay que tener en cuenta eso, por ejemplo, las adicciones a la comida, o sea, el impulso de comer cuando te sientes mal, eso empieza a afectarte también físicamente, y no solo físicamente, sino en tu respuesta directamente a, a lo que antes tal vez era mucho más fácil de poder abordar y llevar a cabo, ¿no? Tu vida social, ¿no? O sea, tu vida económica, o sea, absolutamente todo eso. Ahora, hay que también preguntarnos, Majo, por qué las personas se hacen adictas? Yo no sé si tú has preguntado esto, pero no sé si quisieras hacer alguna apreciación hasta este punto. Sí, yo veo que, ya con todo lo que hemos abordado, que la adicción básicamente es una trampa. O sea, ¿cuál es la trampa de la adicción? Es que te da una falsa ilusión o falsa sensación de control de la situación, pero después, cuando el efecto va pasando, te vuelves a quedar en la misma situación de vacío o de dolor o incluso te sientes aún peor porque yo creo que todos los seres humanos tenemos ese nivel de conciencia de saber que algo está bien o algo no está bien. Si tienes dudas en que si está bien o no está bien, es porque tal vez no está bien lo que estás haciendo. Entonces, sabes que estás fallando, pero por ejemplo, algo que todos tenemos en casa, que es el azúcar. Si alguien consume bastante azúcar, sabe que le está haciendo daño a su cuerpo. Y entonces te encuentras en un momento donde estás tal vez estresado, te sientes mal o algo, y tu impulso, vamos a suponer que tu impulso es consumir azúcar, la consumes y por un ratito estás bien, pero después te sientes mal porque sabes que esta azúcar te va a hacer daño a tu cuerpo, te va a hacer daño a la dieta que estés llevando, te dispara la insulina, puedes llegar hasta un extremo de diabetes y esa misma culpabilidad en vez de
ser sanadora te viene a poner más peso en esa carga que llevas de lo que querías ocultar y no querer ver. También veo que la sensación posterior a después de haber consumido o después de haber pasado por esta experiencia de la adicción, va generando como esa degradación humana y lo que nosotros normalmente hacemos, creo yo, es como de pintarlo como que tenemos el control, ¿verdad? No es que yo la controlo, o todo está bien, no me hace daño, todo el mundo lo hace, yo también. O tal vez tenemos un círculo de amigos que nos incitan a eso, ¿verdad? Yo lo miro mucho, por ejemplo, en los jóvenes cuando de repente van a jugar un partido. Entonces van, se echan el partido y al final del partido se echan las respectivas bebidas. Y entonces, cada vez que van al partido, las bebidas, y van al partido y las bebidas. Entonces creo que, y ya después de eso llegan a tener accidentes, por ejemplo, automovilísticos, o ya empiezan los problemas en casa, o los problemas con la pareja, y se suma otro problema a tu lista de cargas que traías. Entonces creo que es muy importante que todos los que nos estén escuchando puedan tener este nivel de conciencia y si ustedes nos quieren colocar ahí también en los comentarios, pues a qué son adictos, ¿verdad? Si ya identificaron alguna adicción dentro de lo que hemos mencionado, lo pueden colocar ahí. O si también necesitan ayuda, yo creo que es importante identificarla. Bueno, tengo una adicción y necesito ayuda, pues también es importante comunicarlo con alguien y quitarnos esta falsa capa de yo lo puedo todo y yo tengo el control de mi vida, sino llegar a un nivel de decir, bueno, creo que no estoy en control y necesito ayuda. Y ahí es donde vamos a empezar a dar esos pasos de crecimiento. Así lo veo. Es correcto. Y qué importante esa parte, Majo, de saber si ya han identificado, ¿no? Su adicción. Y la pregunta también que les hago es, ¿por qué entraron a la adicción? ¿Porque fueron influenciados? ¿Porque lo vieron en algún lugar? ¿Porque vieron tal vez a alguno de sus padres tenerlo? ¿Porque se toparon con esa adicción? O sea, hay que ponerle nombre a las cosas y saber también cuánto daño nos hace. Yo se los digo porque yo también estuve fuertemente controlado por el tema de las adicciones. Y primero, cuando uno no es consciente de una adicción, uno lo toma como normal, como tal, como les decíamos. Es como que, bueno, todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, ¿por qué uno no hacerlo? Como decía Majo. O también, bueno, pues estoy aburrido, pues para matar el tiempo, ¿no? Pero ya luego cuando empecé y traté de dejar, ¿qué creen ustedes que pasó? O sea, se viene una lucha constante. Entonces digo, entonces esto yo no lo controlo. Y entonces Ujú. empecé a investigar qué daños esto tenía en mi cerebro, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en mi templo. Y entonces me di cuenta de que realmente me estaba literalmente autosaboteando, ¿no? Y, y esto es peligroso porque literalmente es como una forma de uno mismo sabotearse, pero con el permiso que uno mismo le da a la adicción de entrar. Entonces, cuando empecé a consultar, a informarme, a ver la verdad de las cosas, dije que hay un problema. Y empecé a trabajar fuertemente para dejar la adicción. No fue fácil, pero luego, esta es la esperanza y por eso logramos, somos piezas en proceso, al final se logra y se puede, porque esta máquina, tal cual como aprendió, también puede desaprender. Decía en su momento, y esta es una frase que a mí me encantó cuando la escuché, decía Santiago Ramón y Cajal, un premio Nobel de España, decía que todo el mundo, si se lo propone, puede ser arquitecto de su propio cerebro. Sea, imagínate lo poderoso que es esto. O sea, que no importa Va. en el punto en el que estás, no importa si estás en lo más bajo de eso que tal vez sientes que te controla y que te ata y que no puedes. Hoy como rompecabezas te decimos, podemos romper completamente esos paradigmas, esas ataduras, podemos romperlas y volver de nuevo a tomar conciencia y a esculpir nosotros mismos nuestro cerebro, ser arquitectos de nuestro cerebro. Es ahí cuando entra aquella frase, ¿no? Que a mí me encanta, que es nacer de nuevo.
¿no? Nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, ¿no? Y esto, aquí vuelvo yo a la frase también, que la tengo hasta en mi biografía de Instagram, que es despertemos, quitémonos la venda de los ojos con la verdad y nazcamos de nuevo. Es una forma de decirnos a nosotros mismos, ya no quiero ser y no soy mi pasado, sino quiero ser una nueva persona. Ahora la pregunta, Majo, es, y es la pregunta que me hago, ¿por qué las personas, crees, adoptan adicciones? O sea, esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos todos, ¿no? ¿Tienes alguna idea por ahí? Ahorita lo profundizamos. Sí, yo pienso que, así como decías, bueno, por moda, puede ser por moda, por Ujú. ignorancia, porque muchas veces no sabemos qué Es- tan profundo, delicado puede ser. Te cuento rápido la historia, se me viene ahorita a la mente de un amigo que me decía, Majo, yo quisiera regresar a ese día en que me dieron a probar y no haberla probado. O sea, él ya lleva años y años siendo esclavo de una adicción muy fuerte. Y él me comenta que él comenzó por curiosidad y por ignorancia, básicamente, que estaba ahí con sus amigos y sus amigos le dijeron, ay, mira, probá un tantito. Y la probó y ya no pudo, ya no la pudo dejar. Y aparte de eso, eh, ya pasan los años y él se da cuenta de los daños que ya le han hecho que ya le ha hecho a su cuerpo, ¿verdad? Y lo mucho que le está costando tratar de dejarlo, tratar de estabilizarse. Y yo creo que esto va de la mano con hacernos responsables de nosotros mismos. O sea, nadie más va a venir a decirte, mira, no lo hagas, o puede ser que vengan a decirte, mira, no lo hagas, pero nadie más tiene el poder para hacer un cambio real en tu vida más que tú mismo y hacerte responsable de ti y decir, bueno, yo soy mi propio responsable, ¿verdad? Yo soy mi propio cuidador y voy a velar por hacer bien las cosas. Entonces creo que esas son las ideas que me vienen a la mente, como la ignorancia, como tal vez la moda, la influencia social, ¿verdad? Tal vez por querer pertenecer o encajar a un grupo de amigos, pues yo también lo hago y no sabemos el peligro tan latente que es tan solo probarlo de inicio y esto es una bola de nieve, ¿verdad? Que conforme más lo hacemos, más se hace grande en nuestra vida. Lo importante es saber que hay esperanza, es para eso que estamos aquí. Eso es cierto, porque yo pienso que nadie se levanta un día y dice, uy, uy, siento ganas de destruir mi vida. O sea, no, o sea, No. nadie se va a levantar con esa opinión. O sea, todos al final quieren sentirse bien, quieren estar bien, ¿no? Pero hay una cosa acá y es la realidad de todo esto, que al final la mayoría adopta este tipo de adicciones básicamente para apagar, ¿no? Lo que es ese ruido mental que a veces se genera y que no se soporta. ¿Por qué? Porque hay una sociedad muy individualista hoy en día. Y Sí, esto hace que tal vez se sientan deprimidos, se sientan solos, y al final lo que hace esto es como, "Pum, ¿sabes qué? Voy a huir de estos problemas, voy a huir de esta situación y pum, pongo un mute a todo, o sea, pongo en silencio todo y me voy a distraer en el teléfono, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir con mis amigos, etcétera. O sea, al final es una vía de escape, pero recordemos que en sí el problema real no es ese. Y ahora les explico por qué. Pero antes de eso hay que tomar en cuenta que hoy en día vivimos en niveles, Majo, y esto es preocupante, niveles récord de ansiedad, de soledad, de falta de propósito. Y yo eso incluso se lo pregunté hace poco a un amigo. Le decía yo, oye, hey, ¿cuáles son tus sueños? Y me decía, "Pues, no tengo sueños. No, nunca lo he pensado, la verdad. Y es una persona que directamente desde los 17 años salió de su casa, tuvo un hogar muy violento y salió a vivir solo y literalmente es una persona sumamente introvertida. Entonces, yo no digo que sea una persona con adicciones, la verdad no conozco su vida del todo, pero sí sé que hoy en día se está hackeando mucho o se está afectando mucho, el mal está entrando, el diablo está entrando en la familia para poder afectar a las total. familias, para tratar de buscar que las personas estén solas, para que sean más vulnerables a las adicciones. Entonces, al final
tomar en cuenta que todo el tema de la sustancia o la conducta de la adicción, reels, redes, contenido para adultos, las sustancias químicas, el alcohol, el tabaco, al final es eso, una forma de escapar, una vía de escape, pero eso no es el problema. El problema es básicamente es como una solución desesperada que busca la persona ante un problema previo, que era lo que hablábamos, que era el trauma que tal vez tienen de pequeños, que no quieren afrontar, el vacío, la depresión, como sea. Entonces, esto hace que no te haga sentir que tu vida es algo que tal vez no te gusta, por no usar otro tipo de palabras, ¿no? Y esto al final viene siendo como anestesiar el dolor. O sea, la segunda cosa también que posiblemente las personas adoptan las adicciones sin ser conscientes es que hay que tomar en cuenta, miren, hoy en día hay una gran lucha en el mundo en donde, ya lo dijimos previamente, hay industrias millonarias diseñadas directamente para romper lo que llamamos la voluntad del ser humano, para corromper al ser humano, para que el ser humano no encuentre su propósito, para debilitarlo, para hacer una sociedad débil, para que el hombre deje de ser hombre y la mujer deje de ser mujer. Y lo digo en el aspecto de querer masculinizar a la mujer y feminizar al hombre. Esto lo único que está haciendo es seguir teniendo una corriente de sociedades débiles. ¿Para qué? Para que al final seamos más fáciles de manipular, ¿sabes? Porque se sabe que cuando el cerebro no controla sus impulsos, es mucho más fácil de manipular y de hacer lo que otras personas quieren que hagas. ¿Quién eres? ¿Eres el fuerte o eres el débil? Esa es la pregunta hoy en día. Y no hagas caso a todas esas corrientes progresistas de decir, de querer poderte, de quererte encajar en la sociedad débil, porque al final quien va a pagar las consecuencias no son ellos por ti, eres tú el que va a pagar sus propias consecuencias. Entonces, hoy en día también estas industrias están invirtiendo millones en todo lo que llamamos los algoritmos, ¿no? De redes sociales. Estos algoritmos que saben cómo funciona tu cerebro y cómo te mantienen. Uf, ¿sabes qué? El likes le da dopamina, el ver cuántas personas vieron tu historia te da dopamina, el reel, el siguiente reel, pum, 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 pum. El cerebro aprende despacio. Y si tú no le das ni el tiempo de procesar, es como tirarle basura a tu cerebro y el cerebro no puede recolectar tanta basura ni procesarla, que es un trabajo que hace en las noches cuando dormimos, pero resulta que ahora ni dormimos bien como sociedad. Entonces, o sea, son muchos los problemas diseñados por neurocientíficos para que básicamente seamos vulnerables biológicamente. Entonces, al final, pienso que la conclusión es que no adoptamos una adicción, Majo, sino que a la vez también nos las están inyectando, ¿no? A través del marketing y todo el tema de la publicidad, el diseño del producto que nos quieren vender, ¿no? Como tú una vez pusiste un ejemplo. Muchas veces entramos a un supermercado a buscar un café, por ejemplo, pero no vamos por el café que queremos, sino por el café que tal vez vimos en una publicidad, ¿no? ¿No? Entonces, para una persona que te quiere tener controlada, es más fácil alguien que sea impulsivo, alguien que realmente sea una persona libre, consciente de sus decisiones, ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo creo que ya casi vamos a ir finalizando con esto, pero antes de eso yo solo quiero decirte, ¿verdad? Y decirte directamente que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino más bien un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y para ello quiero decirte que no está todo perdido. Hay 5 formas de las cuales tú puedes salir de esas adicciones. Y 5 pasos, perdón. Y esos pasos te los quiero decir rápidamente antes de que culminemos. Y ya más o menos nos culminamos y culminaríamos con una apreciación de Majo como tal. Y esas 5 son, si tú ahora identificas esa adicción que tienes, primero recoge información. Ese es el primer paso. Anota eso. Primero recoge información. Al momento de recoger información, tú dices, bueno, Marlon, soy adicto a- al contenido para adultos, o soy adicto a las redes sociales, o soy adicto a esto, o lo otro. Empieza a investigar. Primero, las situaciones en las cuales tú
te ves expuesto a esa adicción. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hay después de haber hecho la adicción? Empieza a investigar los daños que genera en tu cuerpo, cómo eso te afecta, qué puede pasar, vete a 5 años si tú continúas haciendo eso, cómo puede afectar tu entorno, tu familia, tu vida directamente, afectarte a ti, tu moral, etcétera. Luego de eso, reflexiona profundamente. Empieza a pensar directamente, ese es el segundo paso, reflexionar profundamente. Empieza a pensar, ¿no? En ese tipo de adicción, lo que te genera, después de haber recogido toda la información, empieza a pensar en toda esa información. Empieza a pensar en el daño que te ocasiona, cómo te sientes. Y luego, de manera casi automática, piensa cómo sería su opuesto, la Ujú. versión donde tú ya no estás con esa adicción. O sea, directamente piensas cómo sería de aquí a 5 años la mejor versión de mí sin esa adicción. Te ves feliz, te ves libre, te ves una persona sonriente, con mejor presencia, con mejor porte, con ese propósito con el que viniste al mundo y te ves, ¿no? A ti mismo, te sientes orgulloso de ti porque ya no te ves adicto. Eso lo que va a hacer es que en el cerebro ese árbol va a relucir entre todo ese bosque de conexiones neuronales que tienes en tu cerebro y al momento de tú tenerlo, de traerlo de tu mente inconsciente, o sea, de tu mente no consciente a tu mente consciente, que es en la que estamos ahorita hablando, escuchándonos, pensando, lo traes enfrente de ti, lo tienes ahí y cuando tú cambias ese pensamiento negativo o ese hábito negativo por uno positivo que tiene el mismo nivel de esfuerzo, lo cambias por uno positivo, las proteínas de esas conexiones, de esas ramas, se van a empezar a debilitar. ¿Qué vamos a hacer entonces el tercer paso para debilitarlo aún más? Bueno, sencillo, vamos a escribir, esto es fundamental, vas a escribir las cosas negativas de eso, de esa adicción, y vas a escribir positivamente cómo te ves a ti a futuro. Esto va a ser de que de manera positiva te vas a sentir mejor, te ves mejor, proyectas mejor, vas a tener mejores relaciones, etcétera. Y eso te va a hacer de que cuando tú escribes, ese árbol se va a debilitar aún más. Pero además, no escribas solo por escribir. Haz lo siguiente. Empieza a hacer mapas mentales. ¿No? Es un proceso. Todo este proceso se llama neurocycle, pero empieza a hacer mapas mentales. Lo que a ti te va a permitir es que colocas el nombre de la adicción en el centro. Puede ser alcohol, por ejemplo, beber mucho alcohol y eso. Y empiezas con el lapicero, empiezas a hacer líneas y empiezas también a colocar ahí el daño que te hace, empiezas a colocar lo positivo que puede ser y empiezas a conectar una cosa con otra a través de un mapa mental, porque eso va a hacer que tanto el cerebro del hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo trabajen en conjunto, el lógico, el analítico, el creativo, el espiritual, todo tu cerebro trabajando por cambiar esa condición y te empiezas a ver a ti. El cuarto paso es volver a pensar en absolutamente todo, volver a los pasos anteriores, volver a esa reflexión profunda, volver a leer lo que escribimos. Ese de volver va a ser de que ya si el cerebro de por sí ya estaba ese árbol neuronal debilitado, lo que vamos a hacer ahorita es empezar a botar sus ramas, empezar a quebrar sus ramas para que se empiezan a crecer nuevos honguitos, nuevas formas de ver las cosas, nuevo árbol, ¿no? Nueva conexión neuronal. Y por último, que es el paso más importante, actuar, actuar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a accionar de ahora en adelante? Vamos a ver, bueno, de ahora en adelante, si de una u otra manera
cierta situación me hacía vulnerable o me exponía a esa adicción, vamos a tratar de evitarla. Vamos a proponernos evitar ir dando paso a paso para tratar de no enfrentarnos a esa situación. O tal vez con el tema del teléfono, ya no lo voy a ver al momento de que me despierte y así sucesivamente. O sea, empezamos a actuar, porque cuando empezamos a actuar como esa persona que ya no es adicta, que ya no tiene esa adicción, ese árbol neuronal lo que va a hacer es destruirse y empezar a crecer uno nuevo. Eso lo tenemos que hacer. Todos estos pasos nos toman menos de 10 minutos. Son 5 pasos, ¿no? Se recuerda, es recoger información, es reflexión profunda, escribir, volver y actuar. Si tú lo haces esto por 21 días, comprometido, 21 días, tú ya tienes un gran paso y posiblemente elimines ese mal hábito. Y digo posiblemente porque algunos están más fortalecidos que otros. Muchos necesitan ciclos de 2, de 3 veces para poder lograrlo. Algunos necesitan solo 21 días, otros necesitan 63 días, etcétera. O sea, todo depende de qué tan fuerte es la adicción. Pero, pero sí te sé decir que en primer lugar no estás solo, no estás perdido en esta situación y que lo puedes lograr. Tú tienes el control de ti mismo, tú tienes el control de ser el arquitecto de tu propio cerebro. Así que pues nada, Majo, yo creo que este episodio sí se alargó bastante, posiblemente de para más. Quisiera conocer tus apreciaciones al respecto, pero de Yo corazón solo yo sé quisiera que estás agregar, luchando con algo fuerte. Te mando un fuerte abrazo y solo espero que lo puedas lograr. Majo. solo quisiera agregar ahí que si en este momento estás tomando la decisión de hacer un cambio, te felicitamos porque todos los verdaderos valientes son los que dicen, bueno, sí estoy mal y necesito un cambio. Entonces, desde ahí ya estás ganando. Segundo, en esta lucha de poder dejar tus adicciones, si de pronto vas en el día número 10 y tienes una recaída, no pasa nada, vuelves a empezar y lo importante es volver a reiniciar este ciclo y volver a retomar el dejar la adicción. Porque muchas veces es como de, no, ya iba a llevar, suponete, un año limpio y volví a caer y bueno, ya lo eché a perder y entonces me vuelvo a echar a perder yo con toda mi vida, ¿no? Sino, si tuviste una recaída, pues te caíste, pero te levantas y vuelves a empezar otra vez con esa fuerza de voluntad hasta que llegue el día en que estés 100% libre de tus adicciones. Y otra cosa que también quería agregar es que no estás solo, sino que puedes pedirle ayuda a Dios, que es todopoderoso, que puede ayudarte a controlar tus impulsos, tu carácter, y puedes acercarte a Él en oración, ahí en un espacio que tengas en tu cuarto o en donde quiera que te encuentres. Si vas manejando, es tan fácil como cerrar, bueno, si no, si vas manejando, no cierres tus ojos, por favor. Pero incluso no puedes, ni siquiera necesitas cerrar tus ojos, sino solo decirle, bueno, Señor, tengo esta adicción, la pongo en tus manos y ayúdame a tener ese autocontrol, autodominio para poder salir de esto y eventualmente vas a poder ver cambios en tu vida. Cierro con esta frase que encontré aquí, que se las dejo para reflexión, que dice, la libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de lo que sientes que necesitas. Muchas gracias por llegar hasta Wow. aquí y esperamos ahí los comentarios. Coméntenos si les gustó este tema, si quieren que profundicemos más acerca de esto, porque esto es muy amplio, la verdad, pero quisimos hoy darles herramientas suficientes para que ustedes puedan tomar esas decisiones en su vida y estamos atentos ahí a leer sus comentarios. Así es, fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos rpz.global, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y TikTok y todas esas plataformas. Creo que podemos usarlas para bien y no para mal. Así que tratemos de utilizar información correcta. Y pues nada, les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao, Majo. Chao.